Buenas tardes, mi nombre es Andrés Moncada y mi compañero que está grabando es Mario Salazar. Y le vamos a explicar el primer montaje del taller de sistemas oleoneumáticos proporcionales. Listo, entonces, lo primero es que el primer ejercicio que tenemos por hacer es conectar la presión ¿Verdad? la presión del tanque, o sea, la presión salida de allí de la alimentación, pues la vamos a pasar por un manómetro. Y va a ser regulada por medio de esta válvula. ¿Qué pasa? Inicialmente la válvula va a estar abierta, entonces en el manómetro se marca una pequeña presión, pero pues es como si no hubiera presión, simplemente es por el paso de aceite. Y por esta válvula vamos a estar graduando la presión según la solicitada. Entonces, inicialmente, como pueden ver, aquí tenemos la conexión de los distribuidores. Uno viene desde la presión, o sea, desde la alimentación. Este alimenta tanto al manómetro como a la válvula y el otro retorna al tanque, el cual es el que sale de la válvula. Como Entonces, podemos observar en el manómetro, nos está marcando una pequeña presión debido a todo el flujo de aceite y rozamiento que se produce en todo el sistema. bueno, entonces en estos momentos vamos a proceder a cerrar la válvula, mientras en el manómetro se puede apreciar cómo la presión va aumentando. Como se puede apreciar en estos momentos, en el manómetro A nos está marcando una presión inicial cuando la válvula está totalmente abierta de aproximadamente 450 kilopascales o 65 psi. Esa es la presión inicial que tenemos sin estrangular la válvula todavía. Para el siguiente punto se va a girar, se le va a dar 2 vueltas a la válvula de alivio y así para verificar la presión que está marcando en el manómetro. Como pueden apreciar, aquí tenemos una flechita. No, bueno, no se ve muy bien, pero aquí tenemos una flechita. Con esta nos vamos a basar para asegurar de que le dimos 2 vueltas exactamente cuando vuelva y quede la flechita acá en la segunda vez. Entonces, una, dos. Entonces ahí, como podemos observar, está marcando alrededor de 3000 kilopascales o 400, ¿cuánto? 450 psi. Más o menos aproximadamente al girar la perilla 2 veces como le indicaba el ejercicio. Ahora el punto actual de la primera parte del taller, el punto número 6, es abrir completamente la válvula de alivio y comprobar si el manómetro muestra o es capaz de superar los 900 psi o 6200 kilopascales. Entonces ahora vamos a proceder a cerrar completamente la válvula de alivio y veremos cómo irá aumentando la presión en el manómetro. Bueno, aquí como se puede apreciar, llegamos a un tope de la válvula de alivio. O sea, no tiene más para cerrar, está cerrada completamente. Y la presión máxima que está marcando en estos momentos son aproximadamente unos 5750 kilopascales u más o menos unos 835 psi. Como ya la válvula está totalmente cerrada, entonces vemos que ya no genera más presión, esa es la máxima, o sea que la respuesta es que no llega hasta los 6200 kilopascales o 900 psi. Bueno, para este punto vamos a ajustar la presión por medio de la válvula a 500 psi y vamos a determinar en qué momento la presión es liberada completamente o empieza a ser liberada completamente la presión por medio de la válvula. Entonces empezamos a ajustar. Bueno,
Debido al ruido que se empieza a escuchar, se puede determinar que más o menos a unos 300 psi o 2050 kilopascales se empieza a liberar la presión completamente, y al llevarlo hasta 500 psi ya se escucha totalmente la presión liberada por medio de la válvula. Entonces la respuesta sería aproximadamente a 300 psi. Entonces ahora para el segundo montaje utilizaremos el cilindro de 3.81 centímetros de diámetro y la válvula de 3 vías, 4 posiciones, como se puede observar acá. Y ahora las conexiones que se realizan son una conexión que va directamente al tanque y otra conexión que va directamente al retorno, hacia la alimentación. Y de estas salen dos conexiones A y B que van conectadas, una a la salida del pistón y otra para que el pistón regrese. Ahora procedemos a encender el banco y a abrir un poco la válvula de alivio hasta llegar a los 200 psi, que es lo que indica el ejercicio. El ejercicio nos dice que llevemos la válvula hasta que tengamos 200 psi para trabajar con esa presión inicial, ¿no? Ahí tenemos exactamente 200 psi o 1400 kilopascales. Entonces lo requerido es mover la palanca hacia el cuerpo de la válvula para ver salir el cilindro. Como se puede apreciar en el video, ustedes ven que el cilindro se va saliendo. Luego lo vamos a retornar. Ahora, en el momento en que saca el cilindro, miraremos cuál es la presión obtenida por el manómetro. Como se puede observar, esta presión bajó casi a la mínima presión que siempre se obtiene al inicio del funcionamiento del circuito. Esa presión marcó 40 psi o un aproximado de más o menos unos 350 o 400 kilopascales. Ahora, para el siguiente ejercicio aumentaremos la presión del sistema a 300 psi y verificaremos la presión durante la carrera del cilindro y cuando está completamente extendido, igual que en el paso anterior. Entonces lo primero es llevarlo a 300 psi. Listo. Entonces ahí se encuentra el sistema a los 300 psi y verificaremos cuando el cilindro esté cuando se esté extendiendo. Entonces podemos observar cómo la presión baja alrededor de 40 psi y cuando queda completamente extendido, como se puede observar acá, la presión que marca es con la que se inició el sistema, debido a que el vástago del cilindro está completamente afuera. Ahora lo devolveremos para verificar su presión durante la carrera de vuelta, que marca alrededor de 60 psi. Extendiéndolo nuevamente podemos ver bien que la presión marcada es más o menos unos 40 psi, entonces ahí tenemos la respuesta. Listo, para el siguiente punto tenemos que cambiar el montaje. Ya vendríamos haciendo el montaje de la figura 2.11. Para este montaje simplemente se pide que la alimentación de la válvula no esté conectada directamente a la alimentación del sistema, sino que esté conectada al manómetro A. Entonces vamos a proceder a cambiar esta conexión hasta el manómetro. Listo, esa es la conexión que nos piden, de la alimentación al manómetro, y que el manómetro esté en serie con la fuente, con la válvula, que es lo que acabamos de hacer. Ahora nos piden que llevemos el ajuste de la presión, que la ajustemos por medio de la válvula hasta 500 psi. Listo. Ahí tenemos 500 psi en estos momentos. Ahora vamos a proceder
a medir la presión mientras el cilindro está en carrera. Mientras el cilindro está en carrera y con el vástago totalmente afuera. Entonces, iniciamos la carrera del cilindro. En estos momentos, el cilindro está totalmente afuera, el vástago está completamente afuera y vemos que la presión continúa siendo 500 psi. Lo voy a retornar para que apreciemos nuevamente la presión de la carrera. Esa es la presión del retorno. Ahora, la presión de la carrera, como pueden ver, sigue siendo 40 psi. Baja a la misma presión que la de los puntos anteriores. Y cuando está completamente afuera, se retorna al punto inicial, que son 500 psi. Mi nombre es Juan David Sánchez, del proyecto de oleohidráulica, y entonces vamos a ver el funcionamiento de esta conexión. Listo. En el del montaje anterior teníamos el mismo circuito hidráulico, pero la conexión del manómetro ahora la cambiamos a la salida de la válvula 4.3 y a la conexión del pistón, y se le añadió un medidor de fuerza. Listo, conectamos la salida de la A una entrada del manómetro, y la salida del manómetro la conectamos a la parte de atrás del pistón, que es donde se generará la fuerza, y la salida del pistón, la otra salida del pistón la conectamos a la parte B de la válvula 4.3 y ya. Listo, ahora veremos el funcionamiento. Ahora se procederá a encender y a calibrar el manómetro en 600 psi para verificar la fuerza que está haciendo el sistema. Como se puede observar, acá nos encontramos en 600 psi, como lo indicaba el ejercicio, y está marcando una fuerza de alrededor de 4.000 newtons. alrededor de 4.000 newtons la fuerza ejercida por el pistón a una presión de alrededor de 600 psi. Proceder a llenar la tabla 2.2 se realizarán con las siguientes presiones: de 500 psi, 400 psi y 300 psi, con la misma conexión del punto anterior. Entonces activaremos la válvula. Una fuerza alrededor de 3.000 newton, 3.500 newton. Bueno, y ahora reduciremos la presión a 400 psi. Y podemos observar que la fuerza se redujo a 2.500 psi, ¿cierto? 2.900, alrededor de 2.900 psi. Y ahora lo reduciremos a 300 psi. Y veremos que la fuerza llegó con 3.000 psi a alrededor de los 2.500 newton, para así poder llenar los datos de la tabla 2.2. Buenas tardes. Para esta conexión se ve que la presión mínima no alcanza a mover el pistón debido a las fuerzas de rozamiento internas que posee el cilindro. Entonces vemos que si accionamos la palanca hacia el cuerpo de la válvula 4.3 no ocurrirá nada.
Entonces lo que se propone es mover mover las válvulas de alivio y subir la presión del sistema. Y ahí se pudo notar cómo salió el pistón. Listo, entonces ahora podemos observar los 300 PSI del manómetro y al mover la palanca hacia el cuerpo de la válvula se puede observar que el cilindro sale pues, hacia su única dirección debido a las diferencias de presión que se hace en su interior. Buenos días, mi nombre es Mario Alejandro Salazar, estudiante de mecatrónica de la materia de neumática, y vengo a explicarles el funcionamiento del circuito 220A, el ejercicio número 23 del primer circuito del primer taller de neumática proporcional. Entonces tenemos las conexiones a las válvulas distribuidoras que vienen directamente del tanque y del retorno, conectadas a la válvula de alivio para poder así regular la presión que se le va a ingresar al sistema. Luego, en esta primera parte nos están pidiendo que midamos las presiones de la parte B y la parte A del cilindro, o sea, las dos áreas. No, se me olvidó el nombre del pared. Entonces lo que se va a realizar en esta parte es medir la presión en las dos cámaras del pistón. Pero para eso primero tenemos que tener el pistón en una posición, en la posición de la mitad, debido a que tenemos que tener aceite en las dos recámaras para poder verificar el nivel de presión. Para poder dejar este pistón en su posición en la mitad, utilizamos la válvula 4.3 para poder organizar la posición del pistón y dejar el aceite en las dos cámaras. Vamos a explicar ya el funcionamiento del circuito como tal, del último punto del taller 1. Ajustamos el manómetro a 200 PSI que va conectado a la parte de atrás del cilindro doble efecto. Listo, y la parte delantera donde está el vástago va a ir conectada al manómetro B. Se puede observar que la presión en el manómetro A es de 200 y en el manómetro B es de 260 aproximadamente. Estamos hablando en PSI. Esto es debido a la diferencia de áreas que se tiene dentro del cilindro, ya que en la parte de atrás del cilindro hay mayor área y en la parte de adelante, debido al vástago, hay menor área. Ahora procederemos a ajustar la presión en el manómetro A 300 PSI y observaremos qué sucede. En el manómetro B se puede observar que la presión subió a 385 PSI aproximadamente. Como expliqué ahorita, es debido a las diferencias de áreas dentro del pistón. Buenos días. Bueno, aquí procederemos a explicar el segundo punto de la segunda parte del último punto del primer taller. Bueno, esto consta del mismo ejercicio que explicaba el compañero anterior, pero esta vez procederemos a medir la presión anular del cilindro con el manómetro A y la otra presión del otro lado del cilindro con el manómetro B. Simplemente se intercambiaron las mangueras dentro del cilindro para poder medirlas con los diferentes manómetros.
Entonces, en este momento procederemos a ajustar el manómetro A 200 psi. Como se puede apreciar, en el manómetro B tenemos una medida un poco menor, aproximadamente de unos 100 psi. Entonces esto vuelve a indicar lo que ya habíamos confirmado antes, que en el manómetro A se encuentra más presión debido a que en este lado el área anular es mucho menor al área que encontramos al lado de acá, o sea que en el manómetro B se puede registrar que hay menos presión que en el manómetro A. Ahora procederemos a aumentar la presión a 300 psi en el manómetro A. Bueno, en este caso tenemos una medida en el manómetro B de 150 psi, o sea que se sigue cumpliendo lo mismo, menos presión en este manómetro, por lo que hay mayor cantidad de área en este lado del cilindro y menor en este lado del cilindro. Bueno, a continuación mostraremos el funcionamiento del primer circuito del taller 2 de la materia de neumática, el cual nos pide verificar la presión en los manómetros A y B, verificar su flujo, su caudal y observar si el cilindro es más veloz al salir o al entrar. Entonces ahora empezaremos primero verificando qué presión hay en el sistema. Ya con la bomba encendida ya empezamos a mover la palanca de la válvula 4.3 hacia el cuerpo de esta. Notamos que la presión en el manómetro A es la presión mínima del sistema. Ahora la procedemos a ajustar a 300 psi Por medio de la válvula de alivio. por medio de la válvula de alivio. Ya con los 300 psi en la válvula A se puede notar que en la válvula en el manómetro A y en el manómetro B no hay presión debido a que la válvula estranguladora está totalmente cerrada. Listo. Ahora procedemos a abrir la válvula estranguladora para darle paso al flujo del aceite para poder realizar el movimiento en el pistón. Entonces ahora se le dio una vuelta al regulador, a la válvula reguladora. Ahora movemos la palanca al cuerpo de la válvula 4.3. Ahora no podemos notar que en los dos manómetros, tanto en el A como en el B, la presión subió hasta 300 psi y va cayendo suavemente. Ahora para el retroceso ubicamos la palanca de la válvula 4.3 hacia el exterior del cuerpo Cuando el pistón va saliendo, el flujo va a tomar un valor de alrededor de 2 lpm. Hasta que sale el todo, su flujo ya cae a cero. Y ahora cuando movemos la palanca hacia el lado contrario del cuerpo de la válvula, el cilindro entrará y observaremos un nivel de flujo mayor. Se puede observar que llega casi a los 3.25 más o menos,
Entonces se puede determinar por eso que al realizar la entrada del vástago, este va a ser mayor, va a ser a mayor velocidad que cuando sale. A continuación se hará la prueba del punto número 14 para llenar la tabla 2.5 para calcular el tiempo de extensión, pues el tiempo real actual de extensión del vástago, y mirar las presiones en los manómetros A y B cuando el vástago se está extendiendo. Entonces ahora primero con un flujo de 1.5 LPM. Ahí se puede observar que está a 1.5 y el vástago está actualmente en carrera y se demora en salir 5.90 segundos. Con el mismo flujo se observarán las presiones del manómetro A, que está en 280 psi, y el manómetro B, que está en 20 psi. A continuación, para un flujo de 2 LPM, entonces se va a observar que el vástago se demora en salir alrededor de 4.25 segundos, y observando las presiones en el manómetro B va a ser una presión igual De 20 y en psi, el manómetro B de 27, de 270. aquí se está devolviendo y en este momento va a empezar a salir 270 psi. A 2.5 litros, observaremos que acá se ubican 2.5 litros y el vástago se demora alrededor de salir más o menos a 2.99 segundos. Se demora alrededor de 2.99 segundos y verificamos las presiones. En el manómetro A nos marca alrededor de 260 psi y en el manómetro B nos está marcando una presión alrededor de 20 psi. Para el segundo montaje del segundo taller de flujo y velocidad, vamos a verificar si al extender o contraer el vástago y al ir manipulando la válvula de reguladora de caudal tiene alguna influencia en la velocidad del movimiento del vástago. Entonces ahora accionaremos la salida del pistón con la válvula totalmente cerrada. Podemos notar que el cilindro no tiene ningún efecto, el cilindro se encuentra totalmente estático. Ahora, si abrimos la válvula, notaremos que empezará a salir. Listo. Y para su retroceso mira igual. Ahora, con la válvula abierta y en proceso de extensión del cilindro, mientras el cilindro se encuentra en carrera, cerraremos la válvula de reguladora de caudal para ver qué sucede con el pistón. No logró llegar a su final de carrera, ya que se cerró del todo la válvula, pero si se abre terminará su carrera. Para el retroceso del cilindro se procederá a hacer la misma operación con la válvula abierta y se irá cerrando gradualmente. Como pudimos notar, el cilindro la válvula no tuvo ningún efecto sobre el cilindro en retroceso. El actual montaje realizado para medir el tiempo de la extensión del manómetro a diferentes flujos.
El primero es a un flujo de 1.5. Entonces ahora procederemos a realizar abrir la válvula 4.3 y entonces verificamos que el flujo da 1.5 y el vástago se extendió en un tiempo aproximadamente de 4.8 segundos. Ahora, para verificar sus presiones podemos observar que en el manómetro A la presión cae casi a 20 psi y el manómetro B nos da una presión de 310 psi aproximadamente. Necesitamos comprar Fabri. Ahora la velocidad y las presiones con un flujo de 2 litros por minuto. Entonces ahí podemos observar que están 2 litros por minuto y su tiempo de extensión fue alrededor de 3.1 segundos. Listo, y ahora verificaremos las presiones en los manómetros. Entonces podemos observar que la presión en el manómetro B está alrededor de 300 psi y en el manómetro A observamos que la presión está a unos 20 psi. Para el siguiente ejercicio vamos a llevar un flujo de 2.5 litros por minuto. Entonces, ahí se puede apreciar el flujo. Ahí se puede apreciar el cilindro en carrera, que se demora alrededor de 2.3 segundos en extensión. Entonces, para el manómetro B, en la extensión tenemos un total de 265 psi. Y para el manómetro A, como lo pueden apreciar acá, tenemos un total de 20 psi. Y así se ve la extensión del cilindro. Listo. Entonces, ahora aquí tenemos el último montaje del taller número 2, el cual tiene que ver con flujo y velocidad. Entonces, tenemos una válvula de alivio interconectada entre alimentación y tanque. Tenemos la válvula que nos maneja el cilindro, que es una válvula 4.3. La tenemos conectada de presión y de tanque. Su salida número A está entrándonos al avance del cilindro y también al tiempo nos está entrando al manómetro A. Este es el manómetro A. Y la salida número B nos está entrando al retorno del cilindro, según como está conectado en el diagrama que nos muestra el taller. Bueno, del manómetro A tenemos una conexión a la válvula estranguladora de flujo. Y la salida de esta válvula está conectada al manómetro B. Este manómetro B va conectado a un caudalímetro y la salida de este caudalímetro está conectado al tanque. Bueno, como los primeros puntos nos dice que tengamos la válvula completamente cerrada, que es lo que estoy haciendo en estos momentos. En ese momento se encuentra la válvula de flujo completamente cerrada y vamos a proceder a extraer el vástago. Extender. Como ustedes pueden ver, el vástago está extendido, pero ¿qué pasa? Extiende de una manera muy despacio. Lo contrario a lo que nos dice lo que nos dice en el taller, que supuestamente expande rápidamente. En este caso expande muy lentamente. Y como se puede ver y como se puede ver aquí en la parte de arriba, en la parte del caudalímetro, mientras se extiende y se retrae el vástago no hay ningún caudal, debido a que la válvula está totalmente cerrada. Y en los manómetros encontramos en el manómetro B, que es una presión mínima, casi cero. En este momento yo me encuentro extrayendo y expandiendo y contrayendo el vástago y no manejamos ninguna presión. En el manómetro A sí se puede apreciar, ahí se está retrocediendo el vástago
y ahí lo estoy expandiendo. Se puede apreciar una pequeña presión y cuando se expande completamente aumenta esa presión. Eso es debido a que aquí sí está llegando la presión, pero como esta válvula se encuentra completamente cerrada, de aquí para acá no hay ningún flujo. Listo. Ahora, otro de los primeros puntos nos dice que abramos completamente la válvula. Al abrir esta válvula ya tenemos un flujo de aquí hacia el manómetro B y hacia el caudalímetro. Entonces, como ustedes pueden ver, el vástago está extendido. Lo voy a retornar. Él se retorna normalmente, pero la salida se ve un poco más despacio. Ahora, mientras la válvula está dejando pasar flujo hacia acá, si se puede notar, la extensión es más despacio. Pero en este caso podemos ver, por ejemplo, el manómetro A. Si recuerdan ahora la presión que marcaba, en estos momentos la presión es mucho menor. Ahí está extendiendo. Y ahí se extendió completamente y la presión queda menor a la que marcaba ahora. Ahora vamos hacia el manómetro B. Ahí estoy extendiendo el vástago. Él marca una pequeña presión, pero también es pequeña. Y ya cuando se expande completamente, sube otra rayita, pero no marca mucha presión. Ahora vamos a ver el caudalímetro. El caudalímetro en estos momentos mide aproximadamente 1.25 litros por minuto, pero cuando se extiende completamente ya marca casi 2.5 litros por minuto. Eso es debido a que antes, como esta válvula estaba cerrada, la presión únicamente llegaba acá, el flujo solo llegaba acá, no había flujo de aquí para acá, no había flujo. Entonces obviamente aquí vamos a encontrar mayor presión, pero en el momento de abrir completamente esta válvula ya hay flujo hacia este manómetro y hacia este caudalímetro. Entonces ya la presión no va a estar solamente acá, sino que se reparte entre estos dos y el flujo llega acá, permitiendo que el caudalímetro marque qué cantidad de flujo está pasando en ese momento. El flujo se ve que aumenta de un momento a otro debido a que el cilindro ya se expande totalmente y ya no hay caudal por esta parte del circuito, sino que empiezas a recorrer la segunda parte, y por eso es debido a esto que el flujo se aumenta. Debido a esta T que tenemos aquí. Entonces, como explica el compañero, cuando ya el cilindro se extiende completamente, ya por esta manguera deja de pasar flujo. Entonces todo se concentra únicamente en esta manguera, por eso el flujo por aquí aumenta. Bueno, para el próximo ejercicio lo que vamos a hacer es, nos dice, mientras el vástago esté completamente extendido, vamos a cuadrar el caudalímetro a un flujo de 1 litro por minuto. Entonces en estos momentos se encuentra casi 2.5 litros por minuto. Entonces, al ir cerrando la válvula, lo vamos a ir cuadrando. Listo, en este momento lo tenemos exactamente en 1 litro por minuto. Entonces, vamos a retraer el vástago y procederemos a medir con un cronómetro el tiempo que dure el vástago expandiéndose con este flujo. Entonces, 1, 2, 3. Como pudimos ver, aproximadamente unos 3 segundos con 19 milésimas se demora el vástago extendiéndose con un flujo de 1 litro por minuto. Bueno, ahora ajustaremos el caudalímetro a 1.25 litros. Bueno, en este momento tenemos 1.25 litros y procederemos nuevamente a tomar el tiempo de extensión del vástago. 1, 2, 3. Bueno, en este momento se puede apreciar que el vástago se demoró 2.88 segundos, o sea, un poco menos de lo que se ha demorado con 1 litro por minuto. Y sí se puede apreciar también que tenemos en el manómetro A una presión de aproximadamente 20 psi y en el manómetro B una presión de aproximadamente
10 psi mientras la extensión. Bueno, en este momento procederemos a cuadrar el flujómetro en 1.5 litros por minuto. Listo. En estos momentos se encuentra ya como debe ser. Y procederemos nuevamente a tomar el tiempo de extensión del vástago. A ver qué tal nos da este. 1, 2, 3. Ya. Me morí. No, toca volverla a hacer. Reiniciaremos la prueba. Listo. 1, 2, 3. Ya. Como se puede apreciar, esta vez demoró 2.78 segundos en salir el vástago. Y las presiones que tenemos son: en el manómetro va una presión de 25 psi, igual que en todos, porque en el de ahora también fue 25, solo que lo vimos mal. Y en el manómetro B sigue siendo una presión de 10 psi aproximadamente. Listo.